Sí, perfecto, muy bien, de acuerdo. De acuerdo, quedamos en el 17, lo terminamos y por lo tanto deberíamos empezar en el artículo 19. El 18 no, Martín, porque lo expliqué en su momento. Eso lo veo hacia el final, digamos. ¿Ah? A ver, vamos a contestar antes de comenzar la clase. Vamos a comenzar contestando la pregunta de Alejandro. Referente a la materia, dice, de la clase anterior, quedé con la siguiente duda. La declaración de interdicción, ¿dónde se puede inscribir además del registro electoral? Además del registro electoral, ¿dónde más se puede inscribir la declaración de interdicción? Bueno, recordemos ahí que la declaración de interdicción la dicta el juez civil, ¿no es cierto?, del domicilio del interdicto, del domicilio del interdicto. Por lo tanto, como es una resolución judicial, produce efectos erga omnes, es decir, respecto de todo aquel que se vincule con el interdicto. Por lo tanto, esa interdicción necesita una medida de publicidad, de tal manera de que hay que inscribirla en varios registros, fíjense. Así que la pregunta es absolutamente pertinente, digamos. Se inscribe en el registro electoral, naturalmente, desde la perspectiva nuestra, del derecho, digamos, de los derechos políticos de los ciudadanos, para que no pueda sufragar estando en interdicción. Pero también hay que inscribir la interdicción en el servicio de registro civil. Servicio de registro civil, también ahí se inscribe, porque nadie sabe, digamos, si acaso este interdicto a lo mejor es soltero y quiere contraer matrimonio, supongan ustedes. En fin, entonces, o quiere vender un automóvil, ¿no es cierto? Y la compra-venta de automóviles se hace o en una notaría o en el registro civil, así que hay actos, por lo tanto, actos que podría llevar a cabo el interdicto en el servicio de registro civil, así que también se inscribe ahí. ¿Dónde más se inscribe? Se inscribe también en el conservador de bienes raíces, para el caso de que el interdicto tenga la propiedad de algún bien raíz, porque no vaya a ser que el interdicto, ¿verdad?, vaya a vender algún inmueble o lo quiera arrendar, en fin, por escritura pública, ¿no es cierto? Entonces, para prevenir eso es que también se debe inscribir en el conservador de bienes raíces. Solo y solo si acaso tiene naturalmente es propietario de algún inmueble, ¿ya? De algún inmueble. Por de pronto, esos son los tres registros en los que necesariamente debiera inscribirse la interdicción de este personaje que nosotros señalábamos, ¿no es cierto?, que podía estar en esa condición, digamos, en esa condición. Javiera, vea usted ahí, porque ahora se escucha, ya, qué bueno, porque el resto está todo escuchando bastante bien, me da la impresión, digamos. Y yo también, porque tengo aquí una ubicación, como digo, de privilegio, de privilegio. Así que tenemos buen audio, digamos. Eh, ¿Está por ahí Alejandro? Para que haya escuchado la explicación. Perfecto, muy bien. Ya, pues Alejandro, perfecto. Ahí está, me había dado la respuesta ya. Está muy bien eso, está muy bien eso. Todo claro, perfecto, me parece bien. Estupendo. Vamos entonces al artículo 19. Artículo 19. Este artículo es muy importante porque tiene 26 numerales, pero además porque es el artículo principal de las garantías constitucionales, Por lo tanto, esta es una materia medular, digamos, de la constitución política de la República, ¿ya? Así que aquí prácticamente nosotros hacemos un estudio exegético de la Constitución. ¿Qué quiero decir con eso, exegético? Quiero decir con eso de que aquí hacemos un estudio pormenorizado, gramatical de lo que dice el constituyente, de manera que no se pueden perder absolutamente nada, digamos, ¿eh? Absolutamente nada. Aquí cada palabra tiene un significado y hay que darle
a estas, ¿no es cierto?, el contenido, la interpretación que corresponde, Así que vamos viendo. Bueno, el artículo 19, por de pronto, el 19 dice que la Constitución asegura a todas las personas. La Constitución asegura a todas las personas. Fíjese lo que dice la norma ahí. Dice que el constituyente, que la Carta Política, la Carta Magna, asegura a todas las personas. Y esta expresión asegura significa que garantiza, que protege, que tutela, pero no que crea, origine, ¿no es cierto? Claro. Entonces esto es bien importante porque la Constitución está diciendo ahí, el constituyente, que las garantías, gran parte de las garantías que están contempladas en el artículo 19, no tienen su génesis, no tienen su origen en la Constitución, ni en lo que señala el constituyente, Tienen un origen anterior, Por tanto, trascienden al instrumento positivo de la Constitución política, trascienden al constituyente. Eso significa que estos derechos garantidos o garantizados por la Constitución son anteriores, son consustanciales a la naturaleza humana, por lo tanto vienen con el individuo, vienen con el sujeto. ¿Ya? De manera que la Constitución no genera, no crea, no origina el derecho a la vida, ni a la igualdad ante la ley, ni la libertad personal. Estos son derechos que vienen desde antes, de manera que en un extremo nosotros podríamos romper las constituciones que existen y esos derechos seguirían estando presentes y vigentes de todas maneras, porque son inherentes a la persona humana y por lo tanto no pueden quedar constreñidos, no pueden quedar sujetos, prisioneros de un texto constitucional positivo, Por eso es que la norma dice ahí que la Constitución garantiza, asegura, protege, tutela, pero no que crea derechos fundamentales, Ojo con eso ahí, ¿eh? Y luego dice que la Constitución asegura a todas las personas, Todo significa la totalidad del ser, por lo tanto no queda nadie fuera, digamos, todos. ¿Ya? Y cuando dice todas las personas, entonces hay que entender de que se está refiriendo a hombres y mujeres, chilenos y extranjeros, personas naturales, personas jurídicas, ¿no es cierto? Todos, no queda nadie fuera. Ahora viene, ¿no es cierto?, la segunda parte y dice, la Constitución asegura a todas las personas. ¿Qué asegura a todas las personas? Bueno, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. O sea, el derecho a el goce, uso y disfrute, digamos, de la vida. El derecho a vivir, ni más ni menos que eso, digamos. Eso garantiza la Constitución. El derecho a la vida. ¿Y qué es la vida? Y ahí viene el problema. ¿Cómo definimos la vida, digamos? ¿No? La vida no tiene, primero el constituyente no la define. Y el legislador tampoco lo hace. Entonces tenemos que recurrir a las distintas opiniones de autores respecto de este particular. Y por lo tanto, si hay distintos autores, hay distintas visiones. Nosotros podemos distinguir dos visiones claramente, ¿no es cierto? Una perspectiva religiosa o cristológica que se llama, ¿no? Y una perspectiva vital, una perspectiva biológica, si usted quiere, vital, ¿no? Sobre la vida, digamos. Desde el punto de vista cristológico, religioso, si usted quiere, la vida es un don, es el don
es una donación que el creador, digamos, cualquiera que sea el nombre que tenga, llámese, ¿no es cierto?, Yahvé, Alá, o qué sé yo, ¿no es cierto?, cualquier otro nombre, Cristo, el nombre que le quieran dar, Buda, qué sé yo, ¿no es cierto?, u otros nombres que reciban, ¿no es cierto?, las divinidades superiores a nivel, digamos, planetario. El hecho es que, ¿no es cierto?, desde el punto de vista nuestro, cristiano occidental, la vida es un don, es un regalo. Y como tal, nosotros no podemos, porque como es un don que nos ha sido dado, nos pertenece, pero nosotros no podemos abusar digamos, de esa tremenda ventaja que se nos da. De manera tal de que por esa razón es que se protege la vida de las agresiones que puedan venir tanto del propio individuo como de terceros, como de terceros, como de terceros. Ahora, desde el punto de vista biológico, las condiciones, la vida corresponde a aquella condición que tienen las personas, en este caso, los seres vivos en general, pero las personas en este caso, y que les permite un desarrollo material e intelectual o psicológico, digamos. ¿Ah? Cuando digo un desarrollo material me refiero al desarrollo de la corporeidad. Uno, ¿no es cierto?, es engendrado en la concepción, luego comienza a desarrollarse, luego nace, sigue deseándose y luego muere, digamos, y luego muere. Y ese es el ciclo. Bueno, ese es el desarrollo material, ese es el desarrollo material. Y por lo tanto, desde el punto de vista biológico, se dice que la muerte no es otra cosa que la incapacidad que tiene el organismo para seguir existiendo, digamos, para seguir existiendo, para seguir existiendo. ¿Ya? Están esas dos perspectivas de la vida. Lo concreto, ¿no es cierto?, es que en última instancia, el constituyente protege la vida cualquiera que sea la perspectiva, digamos, cualquiera que sea la perspectiva que se tenga de ella, de ella. ¿Ah? Claro, la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida, el derecho a vivir, y a la integridad física y psíquica de la persona, a la integridad física y psíquica de la persona. En realidad, cuando dice que protege la integridad física y psicológica de la persona o psíquica de la persona, también está protegiendo la vida. También está protegiendo la vida. Claro, porque naturalmente dice que, ¿no es cierto?, y la integridad, dice, física, pero sin duda alguna. Una de las maneras de poner término a la vida es precisamente desprotegiendo la integridad física del individuo. Desprotegiendo la integridad física del individuo. Por eso es que, por ejemplo, está sancionado el homicidio. El homicidio no es otra cosa que el atentado que se ejerce contra el aspecto físico, material del individuo, digamos, y que quedan condiciones tales de que esas condiciones físicas son incompatibles con la existencia humana, y por eso se habla de la muerte, digamos. La muerte es eso, la incompatibilidad que tiene el organismo para seguir funcionando, digamos, para seguir funcionando. ¿Ya? Además, dice que protege la integridad psicológica. También cuando se protege la integridad psicológica, se está protegiendo la vida, la integridad física y psíquica. Cuando se protege la integridad psíquica, también se está protegiendo la vida. Claro, porque los trastornos mentales, por ejemplo, o las alteraciones psicológicas podrían llevar a una persona a atentar en contra de su propia vida. Y en el caso de terceros, podría llevar a un tercero a que agreda o ataque, ¿no es cierto?, o ciegue la vida de otra persona, digamos, de otra persona. ¿Se fija? Por lo tanto, en definitiva, al amparar la integridad física y psíquica, está amparando también el derecho a la vida. El derecho a la vida. El derecho a la vida.
Esta es la razón de por qué en distintos cuerpos normativos, el legislador se ocupa de proteger la vida desde las distintas perspectivas. Código penal principalmente. Se sanciona el homicidio, se castiga el suicidio, ¿no? El intento de suicidio se castiga. Los que colaboran con el suicidio se castigan también a aquellos. Código penal, fundamentalmente Código penal. Bien, ahí tenemos entonces algunas aproximaciones, como digo, al estudio del artículo 19 número 1, derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Bajo esta premisa, nos vamos a encontrar con el inciso segundo del artículo 19 número 1, que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. La ley protege la vida del que está por nacer. Interesante expresión esa. Interesante expresión. ¿Por qué razón? Porque dice que la ley protege la vida del que está por nacer. Eso significa, en buenas cuentas, que no es el constituyente el que protege la vida del que está por nacer, sino que es el legislador. El legislador es el que protege la vida del que está por nacer. Y lo hace por un mandato que se genera en el constituyente. El constituyente todopoderoso tiene la facultad para encomendar esta tarea al legislador común, digamos. Y por eso es que lo señala de esa manera. La ley protege la vida del que está por nacer, no el constituyente. El constituyente lo mandata. Podríamos decir que ahí tenemos un principio, desde luego podríamos decir que ahí estamos en presencia de un principio de reserva legal. Porque el constituyente le está entregando esta facultad, y dicho de otra manera, esta obligación, digamos, esta carga, no al presidente de la República ni al ministro para que lo haga a través de un reglamento, a través de un decreto supremo, a través de una ordenanza, no. La está entregando, esta responsabilidad se la está entregando al legislador, es decir, a los congresales, por lo tanto se la está entregando al Congreso Nacional. Así que la palabra ley aquí está tomada en un sentido estricto. La ley protege la vida del que está por nacer, o sea, el legislador. El legislador. ¿Y cómo protege la vida del legislador? Recoge este mandato y lo hace de distinta manera. De distinta manera. Así, por ejemplo, la ley protege, recordemos, la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Y quién es el que está por nacer? El nasciturus. El nasciturus, el nonato, aquel que no ha vivido todavía la experiencia del parto. Desde la concepción y hasta el alumbramiento. Está en ese rango, digamos, ¿no? En ese rango. Por lo tanto, el constituyente está protegiendo a este ser, a este individuo, ¿verdad?, que está todavía pendiente allí en el vientre materno, digamos, el vientre materno. ¿Y cómo materializa el legislador este mandato, esta carga que le entrega el constituyente? ¿Cómo la materializa? De distinta manera, claro, de distinta manera. Por ejemplo, en el Código del Trabajo, ¿cierto? Existe el principio del jus variandi. ¿Qué es esto del jus variandi? Mire, para la mujer que está en estado de gravidez, que está embarazada, existe allí un principio y una disposición en cuya virtud el empleador está obligado a cambiar las condiciones de trabajo de la mujer si en algún sentido, de alguna manera, pudiere poner en riesgo la criatura que lleva en el vientre materno. Suponga que el trabajo, digo, ¿no?,
Supongan que el trabajo implica el movimiento de cajas, por ejemplo, de cajas, qué sé yo, cajones, peso, levantamiento de peso, traslado de peso, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, naturalmente, que la mujer en estado de gravidez, a través de un certificado médico, podrá acreditar su estado de salud, digamos, y exigir al empleador, naturalmente, no que prescinda de su trabajo, sino que utilice, haga uso del jus variandi, para que, jus variandi significa derecho a la variación. Eso significa, por si acaso, ¿ah? Aprovechamos de suplir ahí la deficiencia de Catalina, diciendo, ¿no es cierto?, que jus variandi, jus significa derecho, derecho a variar. ¿A variar qué cosa? La función que está desempeñando la mujer, ¿no es cierto?, cuando está en estado de gravidez y por lo tanto, si está desarrollando una actividad que puede ser riesgosa para la criatura, habrá que cambiarla entonces de la actividad y de la rutina diaria de trabajo, digamos, colocándola en algún otro oficio, digamos, en donde no corra riesgo la criatura que lleva en el vientre materno. Por ejemplo, si el trabajo implica que debe estar gran parte del día de pie, digamos, de pie. Bueno, tendrán que proveerle una silla. Y ahí hacer uso de la famosa ley de la silla, digamos, para que no esté de pie todo el día. Digamos. ¿Me entiende? Código del trabajo. Otro aspecto del código del trabajo que también protege la vida del que está por nacer, en definitiva, es el prenatal. El prenatal existe por eso. Existe por eso, porque se presume, ¿no es cierto?, que en los días previos, ¿verdad?, al nacimiento, la criatura, tanto como la madre, necesitan de reposo, digamos, necesitan de tranquilidad. Y trabajando, naturalmente, no lo va a tener, y por eso es que tienen 3 meses, ¿no es cierto?, de prenatal. Y que además el prenatal es un derecho de orden público, digamos. ¿Qué significa eso? Que es irrenunciable. Es irrenunciable, la mujer no puede renunciar al prenatal, digamos, como tampoco al postnatal. ¿Se fija? Pero en este caso nos sirve el primer periodo, no el postnatal, porque estamos precisamente estudiando la protección de la vida del que está por nacer. Y el postnatal es para el que ya nació, digamos, para el que ya nació. Así que ahí tenemos otra expresión más de cómo el legislador recoge este mandato del constituyente, de allá del artículo 19, número 1, inciso segundo, ¿no?, para proteger la vida del que no ha nacido todavía, del que no ha nacido todavía. El Código Penal. El Código Penal, por ejemplo, también protege la vida del que está por nacer, puesto que sanciona el aborto fuera de las 3 causales que fueron aprobadas recientemente, digamos, en Chile. El aborto libre no existe en Chile todavía. Digamos. A lo mejor en algún momento se aprobará, pero por ahora no existe. Se justifica, digamos, solamente el aborto en las 3 causales señaladas en las leyes, digamos, no hay más que eso. Por lo tanto, en términos generales, el aborto sigue estando sancionado. ¿Y el aborto qué es lo que es? La interrupción de la vida intrauterina de la criatura que lleva en el vientre materno la madre, digamos, la madre. Eso es el aborto. Independiente de la causal por la que se provoca el aborto, digamos. Podría ser por un tercero, puede ser por la propia madre, puede ser sin el consentimiento de la madre por un tercero, o con el consentimiento de la madre. En fin, ahí hay unas distinciones que uno puede hacer, pero en este minuto lo que importa es el hecho concreto, digamos, la interrupción de la vida intrauterina. Bueno, eso está sancionado y lo recoge el Código Penal, digamos. También lo recogía el Código Sanitario, digamos. Código Sanitario. Fíjense que el mismo Código Civil también recoge eh, el, 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 Código Civil recoge también esta misma inquietud, digamos, esta misma inquietud. Benjamín, creo que ahí contesté a lo que estaba preguntando. ¿Ah? ¿Qué ocurre con el aborto? Me dice, ¿no sé, está bien el mandato del constituyente, del constituyente al legislador? No, lo contraviene naturalmente cuando está fuera de las 3 causales, pero estando dentro de las 3 causales,
entonces está amparado por una causal de legitimidad, que es la norma, digamos en este caso, la norma legal que pasó el trámite constitucional, digamos, y la Constitución declaró que era constitucional en esas tres causales, digamos, hubo mayoría, lo que no significa que eso sea una verdad absoluta. Ustedes saben que los tribunales cuando fallan no sientan verdades absolutas, sino que son tendencias, digamos, porque a lo mejor ese mismo Tribunal Constitucional, con otra composición, en otro momento, a lo mejor hubiera rechazado de plano, digamos, la norma por estimarla inconstitucional y contraria al artículo 19, número 1, inciso segundo. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? ¿Qué pasaría si alguien le pega a una mujer embarazada? ¿Podría tomarse como intento de aborto? Mire, Anaís, la pregunta es bien interesante, pero difícil, fíjense, de poder responder con objetividad. ¿Por qué razón? Pues, ¿qué pasaría si alguien le pega a una mujer embarazada? ¿Podría tomarse como un intento de aborto? Mire, ahí, ¿por qué es difícil de responder a eso? Porque hay que ver caso a caso. Primero, habrá que ver si la mujer se expuso. Segundo, habrá que ver si el sujeto que le pega a la mujer sabía que estaba embarazada o no, digamos. ¿Ah? Si no sabía que estaba embarazada, de todas maneras sigue siendo muy, digamos, reprochable el que le pegue a la mujer, digamos. Si sabía que estaba embarazada, debía representarse la posibilidad de provocar el aborto. Y por lo tanto podría haber ahí un cuasi delito, digamos, un cuasi delito. Habrá que ver ahí cuál es el resultado, si un cuasi delito de lesiones graves, un cuasi delito de infanticidio, etcétera, no sé, un cuasi delito de aborto. Habrá que ver ahí, se fija en cada caso. Cuando digo que es difícil de responder, no es que para el profesor sea difícil de responder, sino que en cada caso evaluarlo es una cuestión bastante, digamos, bastante subjetiva. Por eso es que en estos casos las investigaciones, es decir, en el fondo, como se trata de materia penal, habría que determinar si hubo negligencia, si hubo dolo de parte de la persona agresora, porque si hubo dolo se configura un delito, y si hay negligencia se configura un cuasi delito, digamos, ¿ya? ¿Me entiende? Así que, bueno, caso a caso hay que verlo, pero la respuesta es esa. Habrá que distinguir ahí. Si hay conocimiento previo de que la mujer está embarazada y alguien la agrede, tiene que representarse la posibilidad de que sufra un aborto, digamos. Un aborto no querido, no querido. Por lo tanto, va a tener mucha responsabilidad sin duda alguna. Ahora, si no estaba enterado de que la mujer estaba embarazada y le pega en el estómago, qué sé yo, la golpea, de todas maneras sigue siendo un hecho reprochable que va a ser sancionado. Pero agravado, si además resulta de eso que se interrumpe la vida intrauterina de la criatura que lleva en el vientre materno. ¿Se entiende, Anaís? Ya, muy bien, muy bien. Vean ustedes ahora que que el Código Civil también se preocupa y recoge este mandato constitucional. Y fíjense que más todavía, lo recoge en los mismos términos en que lo señala la Constitución. La Constitución dice que, ¿no es cierto?, la ley protege la vida del que está por nacer. Y si ustedes revisan el artículo 75 del Código Civil, van a ver que dice exactamente lo mismo en el inicio. Y lo recoge muy bien el legislador civil porque lo señala allí muy claramente. Dice, la ley protege la vida del que está por nacer, tal cual. Y luego agrega, el juez, en consecuencia, tomará a petición de cualquiera persona de oficio todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. Fíjense, está clarito, está clarito. Y luego dice, todo castigo de la madre por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento. Hasta después del nacimiento. Yo creo que si hay un legislador que recoge de manera
de manera fehaciente, de manera fiel el mandato del constituyente, es precisamente el legislador civil, a través del artículo 75. Entonces, si ustedes tienen por ahí sus constituciones, o en sus apuntes, donde quiera que estén registrando la materia, coloquen al ladito del artículo 19, número 2, inciso segundo, artículo 75 del Código Civil. Artículo 75 del Código Civil, porque ahí tienen una concordancia espectacular, digamos, muy buena para cuando se les pregunte después. Y usted podría darnos un ejemplo de cómo el legislador recoge el mandato constitucional, este principio de reserva legal del artículo 19, número 2, inciso segundo. Como usted anotó al ladito y hizo la concordancia, entonces ahí va a contestar de inmediato, digamos, y con toda fluidez, y con toda fluidez, con toda fluidez. Muy bien. Vamos ahora al interesante inciso tercero. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. La pena de muerte solo podrá establecerse. Ya, solo podrá establecerse. O sea, ¿se puede establecer? Se puede establecer. Claro que para ello necesitamos que sea respecto de un delito contemplado en una ley aprobada con quórum calificado. Esta norma, esta disposición constitucional, echa por tierra todas aquellas pretensiones, aquellas opiniones, en el sentido de que en el ordenamiento jurídico chileno no existe la pena de muerte. Así que ese mito o esa creencia equivocada, digamos, hay que desterrarla porque la pena de muerte en el ordenamiento jurídico chileno existe. Existe y existe no solo a nivel legal, digamos, sino que a nivel constitucional. La pena de muerte, ¿no es cierto?, solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Con quórum calificado. ¿Esto qué significa? Que la pena de muerte no ha sido abrogada, no ha sido abrogada, no ha sido eliminada del ordenamiento jurídico, del ordenamiento jurídico. Lo que no existe en este minuto es una conducta delictiva, una conducta penal sancionada con la pena de muerte. Sancionada con la pena de muerte. Pero una cosa, ustedes, futuros abogados, futuros leguleyos, una cosa es que en este minuto no haya una conducta sancionada con la pena de muerte. Y otra es que la figura de la pena de muerte no esté contemplada en el ordenamiento jurídico. La pena de muerte está contemplada en el ordenamiento jurídico. Y está contemplada en el artículo 19 que estamos estudiando. De hecho, en cualquier momento el legislador podría dictar una ley de quórum calificado estableciendo como sanción para un delito la pena de muerte. Y esa norma pasaría absolutamente sin problema el Tribunal Constitucional, porque es una norma que está en la propia Constitución. Claro. Y lo dice en términos potenciales, precisamente dice, la pena de muerte solo podrá, dice, establecerse, podrá. En ninguna parte el legislador dice que la pena de muerte nunca podrá establecerse. No lo descarta, dice que podrá, solo que tiene que cumplir con el requisito de que se trate, ¿no es cierto?, de una ley, de una conducta que esté regulada por una ley aprobada con quórum calificado. Es decir, para establecer la pena de muerte, concretamente en un hecho puntual, necesitamos una ley especial de quórum calificado, que ahí el legislador determinará cuál es el quórum. Lo que está diciendo la norma ahí en el fondo, y que como es una materia de mucha relevancia, entonces no puede ser aprobada por una ley común, digamos. Eso está diciendo ahí. Pero no que no se pueda establecer la pena de muerte en Chile concretamente respecto de una conducta. Otro argumento en relación con este mismo razonamiento
Es que en el Código de Justicia Militar, hoy día, si usted revisa el Código de Justicia Militar, ahí está contemplada la pena de muerte. Está contemplada la pena de muerte para delitos de alta, digamos, connotación como la traición a la patria en estado de guerra, por ejemplo. En estado de guerra, por ejemplo. ¿Se fija? Entonces, ¿cómo lo podemos resumir esto? Podemos resumirlo diciendo de que en este minuto la pena de muerte, ¿no es cierto?, no está establecida para tiempos de paz. No está establecida para tiempos de paz en el Código de Justicia Militar, pero sí para tiempos de guerra en el Código de Justicia Militar. ¿Y el Código de Justicia Militar forma parte del ordenamiento jurídico chileno? Por supuesto que forma parte del ordenamiento jurídico chileno. Por lo tanto, ¿la pena de muerte existe en el ordenamiento jurídico chileno? Sí, pues existe la pena de muerte hoy día. Claro. ¿Y existe alguna conducta penal que pudiera ser sancionada con la pena de muerte? No, hoy día no. ¿Pero se puede crear la figura? Claro, sí. ¿Y sería inconstitucional? No, porque la misma Constitución lo señala. ¿Y cuál sería el requisito? Bueno, que tiene que ser aprobado por una ley de quórum calificado. Por una ley de quórum calificado. ¿Ya? Así que ojo con eso ahí, ¿eh? Ojo con eso ahí. Fíjense que ni siquiera esta norma está en contradicción con el artículo 5º, inciso 2º, que nosotros ya estudiamos. Y que se refiere a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es decir, el inciso 2º se está refiriendo a las limitaciones que tiene la soberanía del Estado chileno, digamos. Claro, las limitaciones que tiene la soberanía. ¿En qué sentido? En el sentido de que los órganos del Estado en Chile tienen que ceder cuando algún organismo internacional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, ha establecido sanciones para el Estado chileno por violentar precisamente esta norma del artículo 5º, inciso 2º. Inciso 2º. Bueno, allá en el año 90, cuando se aprobó el pacto, se ratificó el Pacto de San José de Costa Rica, esta norma que tenemos nosotros ahí en la Constitución existía. Y ni siquiera fue necesario que Chile estableciera una reserva para conservar esa norma. Lo cual indica que, obviamente, la Corte Internacional, digamos, la Convención Americana en este caso, no tuvo inconveniente. ¿Por qué? Porque el inconveniente surge cuando un Estado, un país, suscribe este tratado, ¿no es cierto?, sobre derechos humanos, esta Convención sobre Derechos Humanos, cuando el Estado la suscribe y ya ha eliminado con anterioridad la pena de muerte. ¿Ya? Entonces, si con anterioridad a la firma del pacto, a la firma de la convención, el Estado ha eliminado la pena de muerte, una vez firmada la convención, el Estado no puede restablecerla. El Estado no puede restablecerla. ¿Se fija? Claro. Así ocurre. Así que el artículo 5º, inciso 2º, es perfectamente compatible con el artículo 19, número 1, inciso 3º. Inciso 3º. ¿Ya? Esta es una cuestión bastante álgida, bien interesante, controvertida por los autores, qué sé yo, en fin. Ya, pero ahí está, ahí está. Luego tenemos, oiga, aquí hay puro, digamos, puras normas muy importantes. Fíjese, el inciso 4º dice que se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. ¿Ah? A ver, Catalina dice, ¿y cómo qué caso podría tener como sanción de pena de muerte? A ver, no le entiendo muy bien la redacción. Me imagino que lo que quiere decir es que, ¿qué conducta podría ser sancionada con la pena de muerte? ¿Me pregunta eso? Sí, mire, le adiviné, ¿ve? O sea, no está tan mal redactado, digamos, pude interpretarlo. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Qué conducta podría, tan grave, digamos, podría sancionarse con la pena de muerte? Hoy día, la pena más grave que existe en Chile, penalmente hablando, es el presidio perpetuo calificado. El presidio perpetuo calificado.
para aquellos delitos terribles, que en lugar de presidio perpetuo podría ser la pena de muerte. Y ese delito, uno de esos delitos es precisamente el robo con homicidio, el robo con violación, el robo, violación y homicidio, que puede ocurrir también, digamos, ¿no? Esas conductas son terribles, terribles porque afectan bienes jurídicos sumamente grandes, sumamente grandes. ¿Ah? El robo es lo menos grande que ocurre ahí y aún así es muy delicado, ¿no? La apropiación indebida de cosas que pertenecen a un tercero. Eso por un lado. Si a eso le agrega el homicidio, gravísimo, gravísimo, porque está privando a una persona de un derecho fundamental como es el derecho a la vida, del que estamos hablando recién. Y luego, si a eso usted agrega la violación, está afectando también otro derecho fundamental, el derecho a la indemnidad sexual de la persona, de la persona. Entonces, si hay un delito grave, y esto no lo digo yo nomás, sino que lo señalan personas que se dedican, digamos, al derecho penal, si hay un delito grave, grave, que podría eventualmente en algún momento sancionarse con la pena de muerte, es precisamente este delito, digamos, el delito de robo con homicidio y violación, o el robo con tortura, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? Todos esos son delitos terribles y por lo tanto la pena máxima que puede aplicar el ordenamiento jurídico chileno hoy día es la cadena perpetua, digamos, presidio perpetuo calificado, lo que significa que el sujeto no puede o no podría eventualmente, en teoría al menos, quedar en libertad antes de 40 años, digamos, a lo menos 40 años, pero en la práctica se ve que no es así, porque cuando ya llevan la mitad de la pena, 20 años y ¿no es cierto?, han observado una buena conducta, han aprendido a leer y a escribir, a lo mejor hasta han hecho alguna profesión, etcétera, etcétera. Entonces, como naturalmente hay otras normas que son digamos, persona o, en fin, a lo mejor van a obtener allí, ¿no es cierto?, en 20 años podrían obtener algún tipo de libertad, digamos. Y por lo tanto la cadena perpetua calificada propiamente tal en la práctica es difícil que se dé, digamos. Es difícil que se dé. ¿Ya? Bueno, vamos al inciso cuarto. Vamos al inciso cuarto. A ver, Nicolás, desde el retorno a la democracia no se ha dictado una pena de muerte, ¿cierto o sí? Me dice. Una pena de muerte, ¿cierto? ¿O sí? Esa es la forma como tengo que leerlo, parece. A ver. Nicolás. No, no ha habido, naturalmente, desde la vuelta a la democracia no ha habido. Cuando usted me dice de la vuelta a la democracia, me imagino que se está refiriendo desde el año 90 en adelante, cuando tuvimos de nuevo Congreso Nacional y terminó, digamos, el gobierno militar, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. De ahí en adelante, claro, no se ha aplicado porque no ha habido, es decir, como se modificó el código penal, después del advenimiento a la democracia, obviamente que no hay una conducta hoy día civil, digamos, que se pueda sancionar con la pena de muerte. Así que no ha habido aplicación de la pena de muerte en Chile, digamos, desde la vuelta a la democracia, precisamente. ¿Ya? Así que está en lo correcto su aprehensión ahí, digamos. Está en lo correcto. Bueno, ahora sí, vamos al inciso cuarto. ¿Qué dice el inciso cuarto? Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Fíjese las tremendas aseveraciones que hay aquí, oiga. Tremendo. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Fíjense. Se prohíbe, está impedido por el legislador. ¿Qué cosa? La aplicación de todo apremio. Fíjense, si tuviéramos nosotros la redacción del constituyente fuera hasta ahí, creo que lo entenderíamos todo. Es decir, se prohíbe todo tipo de apremio. Todo tipo de apremio. Pero agregó algo el constituyente ahí, dijo, se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo, dijo después. Ilegítimo. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Usted como futuro abogado,
y persona suspicaz que tiene que ser, ¿no es cierto?, tiene que ver debajo del agua, como se dice en Chile, comprenderá que ahí está diciendo una cosa y hay que entender esa y otra cosa más. Porque dice que se prohíbe la aplicación de todo apremio y luego agrega la expresión ilegítimo, de donde se desprende que está permitido el apremio legítimo, que está permitido el apremio legítimo, legítimo, que se entienda bien, legítimo. Y por lo tanto, en el análisis ahora nosotros tenemos que ver en qué casos el apremio puede ser legítimo y cuándo el apremio se entiende ilegítimo y cuándo se entiende ilegítimo. Pero antes de hacer ese discernimiento, hay que despejar primero qué entendemos por apremio, qué se entiende por apremio y qué es el apremio. No está definido en el constituyente, no lo define, no lo define. Pero la doctrina ha dicho lo siguiente, que se entiende por apremio, y apréndanselo tal cual, se entiende por apremio la presión física o psicológica que se ejerce sobre una persona para conminarla a ejecutar una acción o un acto o para que se abstenga en circunstancias tales que de no mediar la presión, esa presión no lo haría, no lo haría. ¿Ya? Eso hay que grabarlo, eso hay que, bueno, está en la grabación que estamos haciendo ahí precisamente. Eso hay que aprendérselo. ¿Qué es el apremio? El apremio se ha dicho que, repito, más o menos los mismos términos, porque no estoy leyendo en ningún lado, sino que está ahí, digamos, en la memoria eso. ¿Ah? Consiste entonces en la presión física o psicológica que se ejerce sobre una persona para conminarla a ejecutar una acción o un acto, o para que se abstenga en términos tales que de no mediar dicha presión, la persona no lo haría. Ese es el apremio. Ese es el apremio. De manera objetiva, digamos. Entonces ahora vamos a ver cuándo el apremio es legítimo y cuándo es ilegítimo. ¿Cuándo es legítimo el apremio? Cuando está amparado en una causal de justificación. Cuando el apremio está legitimado. ¿Cuándo es legítimo? Cuando está legitimado. ¿Y cuándo está legitimado o cómo se legitima? Mediante una causal de justificación. Cuando está amparado en una causal de justificación. Y por lo tanto, a contrario sensu, ¿cuándo es ilegítimo? Cuando no tiene un amparo, cuando no tiene un amparo jurídico, cuando no tiene una justificación. Claro, claro. Por ejemplo, cuando hay apremio ilegítimo, cuando una persona en la redacción por ejemplo, de un testamento, se le toma el puño, la mano de la persona para que firme un testamento que no está dispuesta a otorgar, digamos. Pero hay personas interesadas en que redacte el testamento y lo coloque en términos que favorezca a alguno de ellos y le toman la mano para firmar. ¿No es cierto? Cuando hay apremio ilegítimo, cuando una persona en la calle, ¿no es cierto?, la aborda a alguien amigo de lo ajeno, le coloca una pistola o un arma blanca, digamos, en el cuerpo y le pide que le entregue, ¿verdad?, la cartera, la billetera, el celular, ¿me entiendes? Ahí hay apremio ilegítimo. Eso es un apremio ilegítimo. ¿Mm? Hay apremio ilegítimo cuando en un interrogatorio, por ejemplo, de las fuerzas de orden y de seguridad, junto con interrogar a la persona, se le golpea, por ejemplo, físicamente. Físicamente. Los interrogatorios pueden ser duros, ¿no? Pueden ser duros y de hecho no son en términos amables. Pero eso no tiene que implicar, ¿no es cierto?, una especie de práctica de tortura, digamos. ¿Mm? Con apremio físico o psicológico, digamos. Físico o psicológico. ¿Mm? Claro.
Sería ilegítimo cuando se hace firmar a una persona un documento, en circunstancias de que no están en sus cinco sentidos, en su sano juicio, digamos. Claro, por supuesto. Y está agravado más encima. Está agravado, no grabado. Está agravado en ese caso porque se está, digamos, aprovechando de la vulnerabilidad que tiene la persona que está privada de su sentido. Que está privada de su sentido. ¿Se fija? De manera tal entonces que tenemos, bueno, innumerables casos de apremios ilegítimos. De apremios ilegítimos. Ahora, veamos en qué casos sí el apremio puede ser perfectamente legitimado. El mismo interrogatorio que hacen, por ejemplo, el mismo interrogatorio que hacen, por ejemplo, carabineros o investigaciones dentro del marco de la ley, dentro del marco de la ley. ¿Pueden apremiar? Claro, claro, cuando interrogan no lo hacen en términos, ¿no es cierto?, corteses, ¿no es cierto?, tomándose un café, digamos. ¿Quién más apremia legítimamente? El juez. El juez apremia legítimamente cuando interrogan, qué sé yo, cuando toman declaraciones, en fin. ¿Ah? Son severos, pero no pasan a llevar ningún derecho fundamental, digamos. Ningún derecho fundamental. Ujú. Y así sucesivamente. Entonces, hay casos en que sí se puede, obviamente, con toda legitimidad, apremiar. Cuando se apremia, por ejemplo, a un testigo para que deponga sobre lo que vio o sobre lo que escuchó o sobre lo que le dijeron en materia penal. Los testigos en materia penal no tienen la posibilidad de decir, no, yo no quiero servir de testigo. Si usted presencia un hecho y lo toman, ¿no es cierto?, bajo esa condición, tiene que declarar, digamos, y decir lo que vio, lo que escuchó. Y si es necesario un apremio, digamos, forzoso, lo van a hacer, una detención, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Ahora, en distintas circunstancias, todos en algún momento sufrimos un apremio. Legítimo, por supuesto, pero somos apremiados, somos apremiados. Los padres apremian a los hijos, sin duda, sin duda. Y está legitimado eso, por supuesto, por supuesto. ¿Mm? Por supuesto. Los padres, ¿qué padre ¿no es cierto?, en su afán de que su hijo crezca y se titule el día de mañana de abogado o de abogada, no va a estar preocupado si sabiendo de que a las 5:30 de la tarde del día jueves tiene derecho constitucional y sin embargo está viendo una película en lugar de estar conectado mientras se está dictando la clase, sabiendo que es un ramo importante como cualquier otro, por supuesto, pero muy importante? ¿Me entiendes? Y entonces si el padre se da cuenta o la madre se da cuenta y entonces puede apremiar al hijo y decirle, oye, pero ¿cómo es posible que estés aquí viendo la televisión? Y hablarle severamente, digamos, para que vaya a la clase, se conecte. ¿Es apremio eso? Claro. Es apremio hasta cuando lo llaman para que vaya a tomar desayuno, porque usted no quiere ir a tomar desayuno. Díganme, ¿alguna vez no se han sentido apremiados cuando los profesores interrogamos y tomamos exámenes, por ejemplo? ¿Hay apremio ahí o no? ¿Se fijan? ¿Y es legítimo? Claro, por supuesto que es legítimo. Porque uno pregunta y pregunta a veces severamente, digamos, sin ser descortés ni tampoco grosero, pero uno puede estar serio interrogando, digamos, ¿no? ¿Se fijan? Y ahí uno se siente apremiado, cuestión que todos hemos sentido cuando hemos estudiado esta carrera, digamos. ¿Ah? ¿Me entienden? Pero está dentro de los márgenes, tolerables, por supuesto, sin causar trauma ni nada que se parezca. A ver, veamos, Moira. ¿Serían apremios ilegítimos las lesiones que se dieron a manifestantes durante las protestas del estallido social? Por supuesto, por supuesto. Toda agresión que no tiene una justificación y cuando hay exceso de celo en el uso de la fuerza, es apremio ilegítimo. Es apremio ilegítimo. Eh, y esto está bien explicado porque en cada procedimiento existen protocolos. Existen protocolos y por lo tanto tiene que haber una equivalencia en el uso de la fuerza. En el uso de la fuerza. Por lo tanto, cualquier exceso de celo por parte de la autoridad que traspase esos límites, estamos en presencia de un apremio ilegítimo. Estamos en presencia de un apremio ilegítimo. ¿Mm?
¿Se podría llevar a cabo, por ejemplo, una acusación constitucional contra Carabineros? Ahí hay que tener cuidado con la expresión acusación constitucional, porque la acusación constitucional es un juicio político y dentro de las autoridades a las que se puede, en contra de las que se puede interponer un juicio político, no están los carabineros, no están los carabineros. Habría que interponerla no contra el carabinero que está a pie en la calle, que está precisamente actuando con exceso de celo, sino habría que interponerla a la autoridad máxima del cuerpo de carabineros. Si se refiere a eso, está en lo correcto. Claro, tendría que ser al general director de carabineros. ¿Me entiende? Y fíjese que no está tan alejada por cuanto ahí nosotros estaríamos en presencia de un órgano centralizado. Y en los órganos centralizados, los superiores jerárquicos son responsables no solo de sus actos, sino también de los actos de sus subordinados. ¿Me entiende? Y ahí estamos recabando para atrás lo que ya hemos aprendido, digamos, lo que ya hemos aprendido en esta materia. ¿Ya? Catalina. En Santiago, hace 3 días atrás hubo un asalto y mataron a 2 personas. Y los que mataron anteriormente habían robado un auto. Y todo esto aconteció a una cuadra de donde viven mis papás. Y el auto lo dejaron fuera de la casa. ¿Cuál es la pregunta ahí, Catalina? Ah, luego viene. Y los carabineros pidieron ver las cámaras y declaración de mis papás. En ese caso sería premio. Es decir, como es un hecho delictivo, es un hecho penal, ellos están obligados a declarar. Si es que no quisieren concurrir a declarar, pueden ser apremiados, precisamente, incluso pueden ser arrestados. Claro, justamente. Ahí está, lo que habíamos dicho antes precisamente. En materia penal se puede apremiar, pero el hecho de que los llamen para declarar no, en sí mismo no es un apremio. El apremio viene cuando la persona se niega. ¿Ah? Y por la fuerza entonces se le puede obligar a que vaya a declarar. Ahí está el apremio. Si es que, como digo, se niega, pero no si no lo hacen. No si no lo hacen. Si no se niegan, no hay apremio, por supuesto que no. Claro, Moira, si se refiere a la institución, por supuesto que sí, estaría en lo correcto. Estaría en lo correcto ahí. Efectivamente, efectivamente. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, esta materia es absolutamente contingente y es muy importante porque este conocimiento es el que ustedes, y yo creo que esta es la única oportunidad, piensen en eso, esta es la única oportunidad que van a tener para estudiar estos contenidos detalladamente en toda la carrera. O sea, con esto, no sé si han tomado conciencia, con esto salen ustedes después a la calle a trabajar como abogados. Entonces alguien me podría decir, sí, pero yo después hago un magíster, hago un diplomado en Derecho Constitucional. Sí, pero es que el conocimiento que se adquiere en el pregrado con ese nivel de detalle no lo va a ver nunca más arriba, porque arriba ya se presume que usted tiene esta base, y por lo tanto, esta tiene que ser sólida. Y ya ven ustedes los ejemplos que han colocado, todos van en la línea correcta, significa que están entendiendo bien y que están interpretando bien. Eso es un buen augurio para el examen de grado, porque en el examen de grado preguntamos estas cosas así con ese nivel de profundidad muchas veces, muchas veces. Así que vamos en lo correcto, me parece muy bien, me parece muy interesante. Y bueno, yo insisto en que una pena nomás que no tengamos clases presenciales, pero en buena medida, fíjese que tanto de menos no lo vamos a echar porque tenemos esta posibilidad de dialogar, aunque sea chateando aquí, ¿no es cierto?, mientras ustedes van escribiendo. Así que por lo tanto yo los sigo invitando a que pregunten, a que, en fin, y si en algún momento, bueno, no tengo una respuesta, les voy a decir, bueno, en la próxima clase lo averiguo y se lo explico. ¿Ya? Así que, no, muy bien, me parece muy bien, fíjense. Y esto, como les digo, por experiencia personal, nunca más lo vuelven a ver después. Después estas materias las tienen que repasar para el examen de grado, por supuesto, pero ya las explicaciones ahí in situ, digamos, eh,
Yo no sé si son 30 los alumnos del curso, pero veo pocos, 30 son pocos. Me da la impresión de que son más. Y aunque la clase quede grabada, no es lo mismo que estar ahí, digamos, en el minuto, preguntando y recibiendo la información de primera fuente de inmediato, digamos, de inmediato. Yo les advertí que el 19 se estudiaba letra por letra, palabra por palabra, digamos. Y fíjense, hemos tomado un bloque completo para explicar el artículo 19, número 1, recién el 1, digamos. Recién el 1. Y ahora entonces nos corresponde ver el principio de la igualdad ante la ley. El principio de la igualdad ante la ley. Pero esa es otra historia, así que la vamos a ver en la próxima clase. Estamos ya más o menos aproximándonos a la hora. Ha sido bien granado esto, así que por lo tanto, ahora descansen un poco, digamos. Estudiense la materia, estudiense la materia. Si tienen dudas, me la preguntan en la próxima clase que tengamos. Así es que vamos a comenzar entonces la próxima clase con el principio de la igualdad ante la ley. Muy interesante también. Y así sucesivamente, digamos. ¿Ya? Así que muy bien. Quedamos hasta aquí por hoy día entonces. Que estén muy bien, que tengan un buen resto de tarde. Y nos estamos encontrando entonces en un próximo bloque. ¿Eh? Que estén muy bien. Chao, chao.